El Señor Jesús les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por esta bendición tan grande que nos da todavía de poder estar delante de su presencia y poder reunirnos, aunque sea por estos medios, para contemplar la hermosura del Señor a través de su santa palabra. Un saludo para todos, hermanos y amigos, y los deseos grandes de que el Señor les siga bendiciendo día a día. Hagamos unas palabras de oración para que el Señor nos bendiga por medio del estudio de su palabra. Señor y Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, te damos la honra y la gloria a ti, que eres tan bueno, Señor, que nos das, Señor Jesús, la bendición de poder, Señor, seguir sintiendo, Señor, tu presencia, Señor, sintiendo, Señor Jesús, el afecto por la casa del Señor, sintiendo, Señor Jesús, también ese amor de hermanos que nos hace tanta falta, Señor, la comunión. Gracias, Señor, todo esto viene de ti, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Señor, y que nos des sabiduría para entender tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre Santo, con toda bendición espiritual a mis hermanos, Señor, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Mi Señor, bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les invito para que tengamos una lectura de la palabra del Señor allá en Deuteronomio capítulo 4, desde el verso 32 en adelante, que dice así. Verso 32, pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído una cosa como ella. Verso 33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y aterradores y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras del medio del fuego. Por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. En esta oportunidad, con esta serie de las iras de la tierra y habiendo tratado algunos asuntos muy importantes en estos últimos días, como el de poder entender las Escrituras, en esta mañana quiero traerles el mensaje con este título: haré de ti una gran nación. Eso se lo dijo el Señor a Abraham, se lo ratificó a Isaac y se lo siguió ratificando a Jacob, en tiempos en que Abraham era un hombre ya viejo y estéril. Pero
quiero decirles, hermanos, que el hacer de la descendencia de Abraham una gran nación no es un hecho simple. Formar una nación no es sencillo. Se necesita mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero en Isaías capítulo 66 y el verso 8 dice el Señor: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Lo cierto, hermanos, es que en un juicio que el Señor hizo en una noche, el pueblo salió, el pueblo que estaba esclavo en Egipto salió y se convirtió en la nación de Israel. Pero como les digo, no fue fácil. Yo quisiera en este momento alentarles a ustedes y decirles que en lo posible, léanse bien leído el libro de Génesis a partir del capítulo 12, que es cuando aparece Abraham ya dispuesto a salir para Canaán. En el capítulo 11, los últimos versículos de Génesis 11, se habla de la descendencia de Sem, de ellos Taré, que fue el padre de Abraham. Pero es muy alentador como ve uno la fidelidad de Dios cuando una persona le cree a Dios y le sirve como su Dios. Dios es maravilloso con esa persona. Dice que Dios había hablado a Abraham y le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. El capítulo 11 dice que entonces Taré tomó a Abraham y a Nacor y a Lot, que era hijo de Harán, que allí había muerto, y entonces partió con ellos y llegó hasta la tierra de Harán. Allí estuvieron, allí es a donde vuelve la voz de Dios a decirle a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, después de que Taré ha muerto. Por eso es que hay que entender muchas cosas que la Biblia no da mucha información, pero que es importante saber. En estas regiones orientales, los hijos no abandonan los padres sino hasta que ya, o sea, los hijos no se van de la casa hasta que los padres mueren. Entonces, Abraham no abandonó a su papá sino hasta que murió. Entonces ya se oye la voz de Dios diciéndole: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Y salió Abraham, dice, y salió Abraham de Harán y a Canaán llegó. Entonces allí comienzan unos periplos, se llaman, como unos viajes de Abraham de un sitio para otro, mirando, tratando de ver a dónde establecerse. La situación no era fácil porque Abraham pues tenía sus posesiones y tenía sus personas a su cargo, y la vida no era fácil. Ellos eran pastores de ovejas o pastores de ganado y llegaron allí y tenían que estar de un lado a otro buscando pastos para sus ganados. Entonces, Abraham llega allí con su sobrino Lot y otras personas más, y con Sara. Allí están un buen tiempo, venían épocas de hambre y Abraham tuvo que bajar a Egipto porque en Egipto sí había comida. Volvió otra vez a Canaán y allí volvió a haber hambre, y entonces se fue para donde unos filisteos para estar allí, morar con ellos porque ellos tenían comida.
y uno ve un poco de circunstancias que le suceden como tan incomprensible, ¿no? Si el Señor lo llevó allí para que fuera Él de quien saliera toda esa gran nación que Dios iba a, a darle por heredad, entonces, ¿por qué esto tan complicado? Entonces, ustedes ya se dan cuenta que el Señor le dice a Abraham y le ratifica muchas veces: Abraham, por cierto, te daré esta tierra, pero tu descendencia va a vivir en ella como extranjeros, van a ser esclavizados por otra nación, y yo los sacaré de allí con muchas riquezas y con gran poder. Abraham le cree a Dios, por eso la palabra de Dios dice: y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso de que le fue contado por justicia no quiere decir que entonces ya eso se refiere a la salvación, a la justicia. No, es que cuando una persona le cree a Dios, digámoslo en el sentido de una enfermedad, y le cree y le dice: Señor, el único que me puede dar una sanidad verdadera eres tú eres el único sanador. Y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué pasó? Pues que Dios lo sana, Dios lo sana. Entonces eso es justo, decirle a Dios que Él es el único que puede ayudarnos, que puede sanarnos, que puede salvar. Entonces a Abraham le fue contado por justicia. Y pasan, porque Abraham llega a Canaán cuando tenía 75 años. Sara, su esposa, tenía 65. Entonces pasan alrededor de 10 años, y Sara, viendo que no tenía hijos, entonces le dice a Abraham: pues yo quiero tener un hijo, pues téngalo en Agar, la sierva, y así yo lo recibiré en mis rodillas y será mi hijo. Y Abraham hace caso a Sara y entonces engendra un hijo en Agar, su sierva egipcia. Nace el niño y así pasan 13 años. 13 años cuando es el momento en que Dios llega hasta donde vivía Abraham, y entonces viene con otro par de ángeles para cerciorarse las noticias que le llegan de Sodoma y Gomorra. Entonces es allí donde el Señor le dice a Abraham: Abraham, por este tiempo, en el próximo año, Sara tendrá un hijo. Volvió otra vez Abraham a creerle a Dios, aunque Sara, un poquito incrédula, se rió. Sin embargo, entonces, ya después de pasado prácticamente un año de haber sido destruida Sodoma y Gomorra, entonces nace Isaac. Sigue Dios ratificándole a Abraham: de tu simiente, en tu simiente, que es Isaac, entonces yo te levantaré un pueblo grande. Pero lo que yo veo que ustedes oigan es que Dios sigue ratificándole a Abraham que él va a levantar de él una gran nación. Pasados algunos años, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces le dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Estoy leyendo en Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Poco más adelante, en el capítulo 22, entonces Dios ordena a Abraham a que le sacrifique, que le entregue el sacrificio a Isaac. Abraham
no dudó un solo momento, porque él sabía que Dios era poderoso para aún de entre los muertos devolverle a su hijo. Y fue al monte, hizo lo que Dios decía, y de allí entonces él llegó más fortalecido en su fe. Pasa el tiempo y entonces ya Isaac tenía 40 años y Abraham era ya viejo, o sea, Abraham tenía 140 años. Entonces llamó a su siervo y con juramento le dijo: vaya a mi parentela y búsqueme una mujer para Isaac, porque no quiero que él entonces se case con ninguna mujer cananea. Esto más o menos da a entender lo que ellos sabían o conocían que a Dios le agradaba. Entonces el siervo fue, el viaje fue prosperado y él trajo a Rebeca de la casa de Betuel, pariente de Abraham, y entonces Isaac la tomó por su esposa y era Isaac de 40 años. En el capítulo 25 era Isaac de 60 años cuando Rebeca dio a luz sus dos hijos, Jacob y Esaú. Pero quiero en esa parte, hermanos, que miren unas cositas, porque la Biblia tiene frases como esta: y verás a los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Isaac tenía 60 años. Y recuerden que Abraham lo tuvo cuando tenía 100. O sea que cuando Isaac tenía 60, Abraham tenía 160 años. Y más adelante entonces ya ha pasado los años, se encuentra que la muerte de Abraham, y Abraham vive 175 años. O sea, quiere decir que después del nacimiento de Esaú y Jacob, Abraham todavía vivió 15 años más. Se sigue toda la historia. Vemos cómo Esaú vende la primogenitura. Más adelante, cómo con la ayuda de su mamá obtiene la bendición de Isaac. Pero ante el temor de las amenazas de Esaú, entonces el mismo Isaac le dice a Jacob en el capítulo 28, verso 1, llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel. Capítulo 28, verso 1. Ahí lo tienen ustedes. Y le mandó diciendo: no tomes, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de mi madre. Jacob se va. Recuerden que él estuvo allá en donde Labán, su tío, 20 años. Trabajó 7 años y lo engañaron dándole otra mujer. Trabajó otros 7 años y le dieron por fin a Raquel, que era la que él quería. Y después trabajó 6 años más para hacerse una hacienda él mismo, para tener él mismo sus pertenencias. Pues ya Jacob recibe el llamado de Dios para que vuelva a su tierra. Se encuentra con Esaú, su hermano, se reconcilian. En el capítulo 32 y del verso 22 en adelante está allí la historia de cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová en Peniel. Y allí entonces el ángel le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Jacob. Dijo: no te llamarás más Jacob, sino te llamarás Israel, por cuanto has luchado con Dios y venciste. De allí entonces viene el nombre de la nación que iba a salir de Jacob. En el capítulo 35 vuelve Dios a bendecir a Jacob
en Betel, en donde se le había aparecido, muere Raquel, muere Isaac, que Isaac vive 180 años. Miren ustedes. Entonces ya estando en ya está Jacob viejo, sus hijos también ya están grandes. Entonces a Jacob, antes de que muriera, o sea, en el parto de Benjamín, muere Raquel, establece en Canaán. Allí él está, como lo he dicho antes, eran pastores, estaban pastoreando, y dice que José lo quería mucho el papá, porque José era muy buen hijo y a la vez muy serio, y le comentaba mucho a su papá la conducta de sus hermanos, y sus hermanos lo aborrecían. Entonces, por esta causa, hicieron un plan para matar a José, pero Rubén, su hermano mayor, entonces impidió todo esto, y es cuando la historia nos dice que José es vendido a unos ismaelitas que lo llevan y lo venden a un hombre que se llamaba Potifar. Todo esto se lo digo porque es parte de la historia que es importante conocerla, porque ese es el manejo que Dios le da a las cosas. Como estamos en un tiempo en que todo es express, es para allá, a nosotros se nos hace imposible que haya tanto tiempo para que se den las cosas. Recuerden que a Abraham Dios le dijo: ustedes, su descendencia, van a estar aquí, no van a estar como forasteros, van a ser esclavos, y después de 400 años volveréis aquí. 400 años. En el capítulo 15 de Génesis es en donde se dice que, dice el Señor, y van a estar aquí 400 años porque la maldad de los cananeos no ha llegado al colmo. O sea que Dios esperó hasta que la maldad de los cananeos fuera máxima para echarlos de ahí, entregarle la tierra a Israel. Pero José es vendido a Egipto, allí Dios lo prospera en casa de Potifar. Una mala acción de la mujer de Potifar hace que José vaya a dar a la cárcel. En la cárcel, pero todos esos son manejos de Dios. En la cárcel José está allí, el carcelero le toma mucha confianza, le pone todo bajo sus manos, y allí está José. De pronto llegan a la cárcel un par de presos importantes, porque eran dos ministros del faraón, el ministro que le daba el vino y el ministro que le daba el pan. Entonces allí ellos tuvieron dos sueños. El panadero soñó que venía con unas cestas de pan, en la cesta de más arriba las aves venían y comían del pan. No sabía nada de eso, no pudo interpretarlo. El copero dijo que él estaba vertiéndole, llenándole la copa a Faraón. Entonces José dijo: los sueños son de por sí muy reales. A usted, señor panadero, lo van a juzgar y lo van a mandar a la horca. Y a usted lo van a volver otra vez a su puesto, y usted volverá a llenar la copa del faraón. Entonces estaba José allí en la cárcel cuando se da la historia de el sueño del faraón. El sueño de faraón consistía en que veía 7 vacas gordas que salían del río, y detrás de ellas otras 7 vacas muy flacas que venían y se comían las vacas gordas. También 7 espigas muy hermosas que salían también del río, y del mismo río 7 espigas menudas y marchitas del viento solano. El faraón se preocupó mucho, se agitó en espíritu, entonces hizo llamar a todos sus sabios
mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Habían pasado ya 2 años desde que José le había interpretado los sueños a el copero y el panadero. Como no pudieron interpretar el sueño, entonces dice que el panadero habló con Faraón y le dijo: Señor, me acuerdo ahora de mis pecados. Nosotros también tuvimos unos sueños, y allí en la cárcel un siervo del capitán de la guardia, un joven hebreo, nos interpretó los sueños y salió exactamente como lo que él dijo. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el panadero fue ahorcado. Entonces dice que Faraón entonces envió, eso lo dice en el versículo 14 de Génesis 41, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Entonces el Faraón le cuenta a José y le dice así en el verso 17: entonces dijo Faraón a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento, solano crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban las espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces, vean exactamente lo que son los hombres de Dios. Entonces, nunca ellos pretenden ganarse la gloria, sino que ellos saben que la gloria le pertenece al Señor. Verso 25 dice, del capítulo 41 de Génesis: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Entonces le interpreta el sueño. Seguramente Faraón y todos sus ministros quedaron admirados, y entonces José le dice a Faraón, el verso 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacer. Y José entonces le da un consejo a Faraón. Le dice: haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo en depósito para el país. Esté allí para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces dice que le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? O sea que Faraón inmediatamente reconoció que José era un varón de Dios. Y entonces le dijo a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces, ya ustedes lo han leído muchas veces, Faraón lo nombra gobernador de todo Egipto, todo se haría por lo que José dijera, y Faraón le dice: solamente
en el trono yo seré mayor que tú. Comienza José a administrar toda esa abundancia de cosecha que viene y pasan 2 años y también hay hambre en Canaán y Jacob le dice a sus hijos, he oído que en Egipto hay comida, bajen a Egipto y compren. Y se fueron sus hijos totalmente inocentes de lo que por allá estaba sucediendo. Ellos llegan y José los reconoce, ellos no reconocen a José y entonces comienza José a hacer algo para enseñarles cómo es que se vive. Y en el capítulo 42 esta parte de toda esta enseñanza de José, cómo entonces hizo que cuando ellos llegaron ante José y se postraron delante de su presencia, se acordó José del sueño que había tenido y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto de este país habéis venido. Y ellos dijeron, no, Señor, pues, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está con nuestro padre, y el otro no aparece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías, y en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo, bueno, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honestos, quede uno preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vosotros, hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían uno al otro, verdaderamente ahí reconocieron su pecado. Hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estaban aprendiendo. Bueno, lo cierto es que ellos se van, llegan a Canaán, le cuentan al papá que uno de sus hermanos se ha quedado allí y que no pueden volver a Egipto si no llevan a su hermano menor. Jacob se resiste a hacerlo y entonces por último accede y envía a Benjamín. Entonces en el capítulo 43 allí está toda la historia cuando los hermanos de José regresan a Egipto por más comida y traen a Benjamín. Entonces José manda que le llenen los costales, les echen la plata y en el saco de Benjamín metan la copa. Todo esto era un plan de José para con sus hermanos. Judá intercede por Benjamín y ya en el capítulo 45 entonces dice que ya José no aguantaba más, entonces mandó a salir a toda la gente y se quedó él solo con sus hermanos y dice que se echó a llorar a gritos y los egipcios lo oyeron y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, aquí está una parte que es importante, hermanos. Les dice, yo soy José, vive aún mi padre, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.
Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió yo delante de vosotros. Recuerden ustedes que ya en Romanos 8:28 dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. José le dice a sus hermanos, está registrado en el capítulo 45 de Génesis y el verso 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle así, dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas, y habitarás en la tierra de José. Y entonces en el verso 17 interviene Faraón y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargar vuestras bestias e ir, volver a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno en la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Si oyeron esa partecita, no os preocupéis por vuestros enseres. Dejen todos los chécheres que tienen allá y vengan que la riqueza de la tierra de Egipto es para ustedes. Entonces, en el capítulo 46 está, la llegada de Jacob y el encuentro con José y toda su familia. José nos presenta a Faraón, Faraón los recibe muy bien y les da la tierra de Gosén para que habiten allí. Y en el capítulo 48 ya Jacob está muy enfermo, José lleva a sus hijos para que los bendiga, de la misma manera que bendijo Isaac a Esaú y a Jacob, pone las manos entrecruzadas y bendice más a Efraín que a Manasés. Entonces en el capítulo 49 está la bendición la bendición de Jacob para sus hijos, y en el capítulo 49 y el verso 28 entonces está la muerte de de Jacob. 49, 28, entonces dice en nuestras Biblias, muerte y sepelio de Jacob. Y en el capítulo 50, entonces, está también la muerte de José. Recordemos que Jacob había dado instrucciones para que él sabía que Dios los iba a volver a sacar de Egipto y les iba a llevar a poseer la tierra, que cuando eso sucediera se llevaran sus huesos. Lo mismo hizo José, que pidió que cuando salieran de ahí se llevaran también sus huesos. Y así termina el libro de Génesis con Jacob y toda su familia en Egipto. Allí crecieron grandemente, se hicieron prácticamente, según las palabras de mismo Faraón, se hicieron muy poderosos, tal vez más poderosos que Egipto. Entonces comenzaron a afligirlos y con estas palabras es que comienza el capítulo 1 del libro de Éxodo. Dejémoslo, hermanos, hasta acá y les invito para que en la próxima oportunidad veamos lo que he titulado El juicio de los dioses de Egipto. Siendo más, hermanos, oremos dándole gracias al Señor por su palabra y pidámosle que nos ayude a tener confianza en Él, si es que la mano del Señor
está metida en todo esto. Y sino que nos dé toda la fuerza para seguir adelante haciendo su santa voluntad. Oremos, Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, Señor, por la enseñanza, Señor, que nos das, oh Dios. Oh Señor, cuando tú, Señor, tienes un plan, lo llevas a cabo, Señor, hasta el final, Señor. Permítanos, Señor Jesucristo, estar confiados en ti y esperar, Señor, en tu santa voluntad. Ayúdenos, Señor, y denos fuerza para seguir, Señor, hasta el final. Te lo pido todo y pido por mis hermanos y los amigos de esta iglesia, Señor, que seas tú bendiciéndoles y ayudándoles. En el nombre de Jesús. Amén y amén.